Saludos a todos los que siguen este canal Tiempos Postreros de YouTube. Dios les bendiga ricamente. Hoy trataremos sobre el abuso espiritual y material de algunas iglesias evangélicas neo y pentecostales. Si bien el surgimiento de una gran cantidad de movimientos cristianos puede ser de gran bendición para quienes necesitamos de ayuda espiritual, hoy algunos movimientos hemos dado cuenta que se están sobrepasando respecto a los límites que deben tener con las almas a nivel de abuso espiritual y material. Bien es cierto que millones de personas en el mundo estamos hambrientas de conocer la palabra de Dios y de congregarnos en una iglesia que al menos se aproxime un poco a los preceptos del cristianismo primitivo. Pero a decir verdad, son muy pocas las iglesias que apuntan en este sentido y muy pocos los ministros que se siguen a la verdad bíblica y que son obreros realmente de valor. En esta misión hemos sido motivados por circunstancias que vivimos con una hermana, pues quien les habla también se ha dado la tarea de mirar las iglesias y haber visitado varias, haberme congregado y haberme llevado ingratas sorpresas y desilusiones respecto a la forma como ministran y administran la fe de las almas. Generalmente me he dado cuenta que son almas muy poco dadas al estudio de la palabra y que son fácilmente manipuladas por ciertos personajes de púlpito, que no sé si llamarles pastores o mercaderes de la fe. Hace muy poco fuimos invitados a una vigilia en la iglesia Dios es Amor, en la carrera 13 con calle 45, en la ciudad de Bogotá. Alguien me había dicho que era una iglesia de sana doctrina, incluso conocí un pastor que salió de allá, muy buen pastor, amigo personal. Se sabe que allí se hace mucha guerra espiritual, es una iglesia de corte legalista, las hermanas son de falda larga, generalmente son ancianas, hay bastantes mujeres, yo diría que hay más mujeres que hombres. Y bueno, yo decía, lo importante es que sean consecuentes con lo que enseñan. Y pues le tenía como cierto resquemor a la iglesia a nivel de que de pronto fuera en extremo legalista, porque me he dado cuenta que allá está prohíben ver televisión y yo digo, a veces es como bueno, porque en la televisión pues no enseñan nada bueno. Con esta hermana que nos fuimos a esta iglesia, a esta vigilia, llegamos un viernes a las 10:30 de la noche para una vigilia que estaba determinada hasta las 5 de la mañana. Pues como en todas las vigilias nos imaginábamos que iba a ser un momento de mucha oración, alabanza, estudio bíblico y oh sorpresa que nos llevamos. Detrás del púlpito encontramos a una serie de hombres, varones que estaban detrás del púlpito, más o menos 7 varones muy bien vestidos con sus trajes, en esas sillas dispuestas allí. Y uno de ellos presentó la vigilia y luego de cierto tiempo de hacer un clamor pidió diezmos y ofrendas. Pues salieron las hermanitas, las ujieres, las obreras a recibir los diezmos y las ofrendas. Enseguida otra vez subió y comenzó a predicar un jovencito, muy por el estilo de Guillermo Maldonado, la apariencia era igualita y empezó a su manera de predicar, declarando, decretando que yo como profeta de Dios hizo leer un pasaje del Antiguo Testamento, que cuando el pueblo de Dios hizo un voto al Señor y obviamente leyó un poquito, no miró el contexto y de una vez soltó la retahíla. Yo te profetizo, veo entre los hermanos a 20 que van a hacer un voto de 200,000 y hay otros que van a hacer voto de 100,000 y otros que van a hacer voto de 50,000, porque así como el pueblo de Israel hizo voto y Dios les hizo llover bendiciones, así sucederá contigo. Ese carro que tú estás pidiendo, esa casa, esa empresa, Dios te la va a conceder, esos millones que están escondidos, Dios te lo va a dar a ti, porque tú eres hijo de un rey. ¿Cuánto lo creen? Digan amén. Y todo el pueblo dijo amén. Entonces con mi hermana nos sorprendíamos de ver este tipo de cosas porque pues yo sabía que esto eran las iglesias de la prosperidad, pero Dios es amor, yo la tenía como una iglesia pues de sana doctrina. Y veíamos cómo estas pobres personas comenzaron a hacer sus votos, a meter su dinero y repartieron sobrecitos para que metieran ahí su dinero. Recordemos que hacía poco acaban de pedir diezmos y ofrendas.
y la gente viene y entrega su ofrenda, su diezmo. Y enseguida de esto subió otra persona, otro de estos pastores recaudadores, y comenzó otra vez con sus sentencias proféticas a ciertas personas siempre, y les profetizaban que iban a ser sanados, que esa deuda del Señor iba a cancelarse, que esa promesa financiera ya venía en camino, y otra vez comenzó a pedir dinero, que si querían ser prosperados debían dar una ofrenda de amor al Señor de 20, 30, 40 mil pesos, lo que tuvieran. Incluso llegó al colmo de decir que si tenían monedas de 1000 pesos también, y otra vez las pobres ovejas de nuevo trasquiladas, y de la palabra muy poco, y ya había avanzado un tiempo ya la vigilia. Luego se cantó por espacio de 1 hora y aparece otro de estos pastores y comenzó a ministrar milagros llamando a los fieles frente al púlpito. Si bien ellos poseen dones, recordemos que los dones y el llamado son irrevocables, cometen el delito de mercadearlos. Y otra vez pidió un voto para que Dios cumpliera el milagro. Y al promediar las 3 de la madrugada aparece el pastor principal con una bata blanca, un tipo gordito, como bata de enfermero con el logo de la iglesia de Dios es Amor, el típico arco iris, y comenzó de nuevo. Hizo un gran clamor, impuso manos, hubo movimientos violentos por parte de las hermanitas que se movían frenéticamente, temblaban, sacudían sus cuerpos y cabezas. Esto, pues, supongo que debido a alguna unción. Me abstengo de emitir un juicio al respecto, pues los fenómenos espirituales yo más bien no los considero porque no sé cómo opera el Espíritu Santo. Yo sé que todo es en orden, ¿no? Yo solo estoy analizando lo que vi y emito mi comentario. Esto parecerá que estoy juzgando, pero no estoy juzgando, estoy analizando y veremos más adelante que todo esto es bíblico. Acto seguido el pastor comenzó a orar por los diezmistas y repartió otro sobre más por un voto voluntario. Un voto voluntario. Ya habían repartido varios sobres y otra vez yo decía, pero esto es bien raro. Entonces que si querían ser prosperados, que debían traer un voto de 50.000 pesos para el próximo viernes, para la campaña de las vigilias. Yo dije, pero es que ya es mucha plata, ya es mucha plata. Habló algunas cosas, leyó un pasaje bíblico sobre la sanación de los enfermos y, oh sorpresa, sacó un sobre más grande y dijo que era el voto por los 25 años de la iglesia. Apenas nos mirábamos con mi hermana que me acompañaba, sorprendidos de semejante abuso. Luego dio por terminada la vigilia, no sin antes pedir una ofrenda proemisora. En total pasaron el alfolí 8 veces, y estas pobres personas entregaban, como la viuda pobre, todo lo que tenían. Qué abuso, por Dios. 8 veces pidieron dinero, y no predicaron nada. Solo prometían milagros y milagros, profecías financieras. No hubo doctrina, no hubo enseñanza. Solo usaban la Biblia para pedir dinero. Lo triste era ver la apariencia de las personas y algunas con los zapatos bastante malogrados, personas de los estratos populares, y las veíamos a cada rato pasar con sus sobres en los que han depositado diezmos, ofrendas, votos, semillas, que no se inventan, todo con el ánimo de comprarle bendiciones a Dios. Esta forma de pedir dinero me recuerda que durante muchos años en la ciudad de Bogotá se paraban unos personajes muy pintorescos que se llamaban culebreros, que en un maletín tenían una víbora y comenzaban a adivinar. Muchos de los asistentes pertenecían al mismo grupo de timadores y pedían los documentos al azar de algunas personas entre el público, y tenían una muchacha vendada que le decían, ¿de quién es esta cédula? Y la muchacha decía el número de cédula, el nombre del personaje, y resulta que eran de la misma rosca, del mismo grupo. Por ejemplo, luego que el culebrero decía, hay dentro del público 10 personas que van a comprar este talismán de la prosperidad, por decir algo. Veo entre el público 20 personas que tienen problemas financieros, y hoy es el día que se acaben esos maleficios. Ve, aquí hay una persona que tiene líos con su esposa. A ver, hermano, ¿y quién no tiene líos con su esposa? Veo otra que no consigue trabajo. Déjame decirle que es porque le hicieron un maleficio, pero hoy llevando el talismán se acabarán sus pesadillas y desgracias. Veo entre el público 5 varones que tienen problemas con sus jefes. ¿Quién no tiene problemas con su jefe? A esos varones les daré un sortilegio para que les recen antes de entrar a su trabajo y dominen a su jefe y no los moleste más, pero antes deben comprar la cruz de Caravaca para que los libre de todo mal. Y así timaban a las personas y les quitaban la poca plata.
Es más, a veces los apartaban y les decían, y las personas muy incautas caían en este tipo de estafas. Afortunadamente que ya por el mecanismo de protección de animales, ya este tipo de personajes han desaparecido, pero todavía los vemos en especial en la carrera séptima en Bogotá, que aparecen, pero ya la gente no es tan estúpida, ya la gente no es tan tonta, pero en la iglesia cristiana parece que Dios ya no es Dios de ovejas, sino Dios de burros, como decía un predicador por ahí. Esos culebreros se aprovechaban de la ignorancia de la gente. ¿Y sucede lo mismo en la iglesia cristiana? Pues en muchas sí acontece esto y lo hemos vivido. Yo personalmente lo he vivido con muchas personas. Me he retirado de iglesias por esta situación. Alguna vez fui a la secta de Pare de Sufrir, la Iglesia Universal del Reino de Dios del masón Edir, allá en Brasil, y cualquiera que oye y ve este programa puede comprobarlos en esa iglesia donde venden aceite supuestamente de Israel, agua del río Jordán, rosas del Cairo, rosas de no sé dónde, a unos precios exorbitantes que acaban de comprar en cualquier tienda. El aceite que llevan es aceite de mesa normal, lo enfrascan y lo venden y así hacen. Hay un apóstol también que vende talismanes, un apóstol de Costa Rica muy famoso que hace talismanes y fuera de eso tiene una escuela apostólica y esos apóstoles salen por todo el mundo a predicar lo mismo, porque es que no están sufriendo la mala doctrina y lo primero que hacen es amarrar a la gente. No juzguen al pastor, no juzguen que el único que juzga es Dios. No estamos juzgando, porque esto es totalmente bíblico. El Señor advierte que nosotros tenemos que estar alertas ante los lobos rapaces, alertas. Y estar alerta, pues si tú estás alerta tienes que ser atalaya, porque el atalaya es el que está alerta y dice, hey, mire, mire, te van a robar, te van a estafar. Y eso es lo que yo estoy haciendo en este día. Estoy advirtiendo a las almas, a los hermanos que no caigan en estas iglesias. Y eso fue asimismo, ese modus operandi que yo vi en la iglesia de pare de sufrir, así lo vi en la iglesia Dios es amor. Pero claro, allí no venden fetiches y aguas milagrosas ni rosas de no sé dónde. Allí los pastores no preparan la prédica. Lo que yo vi y lo que he visto, porque es así, no hay una secuencia coherente o una estructura expositiva de la predicación, no predican bíblicamente, solo vociferan y se autodeminan profetas de Dios, que eso es grave, pero solo profetizan flatulencias de sus propios corazones, como si Dios solo tuviera que ver con nuestras mezquinas necesidades. No, hermanos, así no son las cosas. Hay que denunciar las injusticias y a mí no me vengas que estoy juzgando, que el que juzga es Dios, porque ya ese cuentico ya... Eso es cierto, pero el Señor también nos dice que juzguemos con justo juicio, ¿sí? Y el espiritual juzga lo espiritual. Yo soy espiritual y estoy juzgando asuntos espirituales porque estoy mirando que la doctrina sea la correcta como los hermanos de la iglesia de Berea. Ellos miraban y examinaban. Y donde Pablo se hubiera equivocado, allá en el libro de los Hechos, está esto descrito. Donde Pablo se hubiera equivocado, allá en la iglesia los bereanos lo hubieran expulsado. Y eso tenemos que hacer nosotros, hermanos. Si alguien se para a predicarnos flatulencias, mentiras, falsedades para sacar provecho, hay que decirle, hermano, no aceptamos esa doctrina. O enseña lo que es de Dios guiado por el Espíritu Santo, o no enseñe. No os hagáis maestros muchos de vosotros para que no sufráis mayor juicio, mayor condenación. Porque es que a los pastores que predican así, sutilezas y no se dan cuenta de la seriedad y la magnitud que es ser predicador. Imagínense. Entonces, hermano, por ejemplo, hay que denunciar las injusticias. Mire, hermano o hermana que me escuchas, si llega un mormón, un testigo de Jehová, un adventista, a la puerta de tu vecino a lavarle el cerebro, y tú siendo conocedor de la palabra y de la sana doctrina, no le adviertes y lo dejas caer en una secta, pues mal haces, hermano, porque es un alma que dejaste perder y tú como atalaya de Cristo tendrás que dar cuenta de esto. Dios nos perdone por las oportunidades que hemos dejado pasar de salvar un alma del infierno por no advertirles y haber callado. Pues el que puede hacer el bien y no lo hace, le es contado como pecado, como dice Santiago 4:17. Advertir sobre una secta y contender por la sana doctrina no es pecado. El mismo apóstol Pablo entregaba a Satanás a quienes se oponían a la sana doctrina, como Himeneo y Alejandro el calderero. Acordémonos de eso. Démonos cuenta, hermano, no estamos juzgando porque cualquiera puede caer, hermano. Lo que tenemos que ayudar es a esos pastores, mira, hermano,
Hay un filósofo que dice que injusticia que no se denuncia no se debilita. Cuando tú le muestras la injusticia, tú cumple con decirle, pastor, eso no es sana doctrina, pastor, y el pastor ya tiene que dejar de hacer eso. Estas pobres almas les da miedo enfrentarse, no enfrentarse, mmm, afrontar la verdad, decirle la verdad en la cara a la gente, porque eso era lo que hacía Jeremías, lo que hacía Ezequiel. Se enfrentaban a los mismos sacerdotes y les pegaban. Acordémonos de Jeremías. Los mismos falsos profetas le pegaban y lo echaron en una cisterna y lo golpearon y lo maltrataron, pero el Señor lo confortaba, lo ayudaba. ¿Ves, hermano? Entonces no tengamos miedo porque somos atalayas de Cristo y lo hacemos con toda paciencia y doctrina, sabiendo que estas iglesias algún día sirvieron de verdad. Sabemos, hermanos, que en estas iglesias existen ahora estructuras jerárquicas, ¿sí? Como en la iglesia católica, en el sentido en que hay unos poderes, ¿no? Hay del mayor al menor, y en esa medida ganan dinero. En la medida en que, en el caso de las iglesias cristianas, aquellos pastores que son más hábiles ganando almas, teniendo mayor rentabilidad, ¿sí? Incluso mayor antigüedad en la iglesia, son promovidos y se les da mayor salario, ganan más, les dan más cobertura, les dan las iglesias más grandes, y entonces ahí viene el famoso pastor asalariado. Recordemos que Pablo tenía derecho en la iglesia, pero no abusaba de ese derecho y él trabajaba con sus propias manos, eso nunca se lo van a decir. Él hacía carpas porque él no quería que dijeran de él que él estaba siendo un obrero fraudulento, él no quería, él se cuidaba mucho de eso y él trabajaba con sus propias manos, y esa integridad la han perdido los pastores. Pastor ahora quiere andar en jet, que como ve a Guillermo Maldonado que anda en jet, que Cash Luna tiene jet, y entonces que eso es una bendición, hermano. Si fueran de verdad apóstoles, se lo hubieran pasado todo el tiempo en la cárcel, visitando la cárcel. ¿Por qué no van y predican allá en Medio Oriente? Van y predican y montan iglesias allá a ver qué pasa. El verdadero apóstol se mete en el fuego. Claro que es guiado por el Espíritu Santo, pero estos no, estos solamente van a países light, donde pueden predicar, donde todo el mundo los alaba, donde todo el mundo les pone tapete rojo y los aclaman y pagan por verlos. Hace poquito vino Marcos Vida a la secta del G12 y cantó allá. ¿Cómo es que puede estar en la mesa de Dios y la mesa de los demonios? O este cantante Alex Campos cantándole al Papa y los hermanos, sí, amén, es una bendición, es que va a convertir al Papa. No seamos tontos, hermano, no va a convertir al Papa. Sabemos que es el ecumenismo y es la iglesia del anticristo. Y hay hermanitos religiosos, que son religiosos, que no quieren entender esto, que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a doctrinas de demonios y espíritus engañadores. Eso pasa en la secta del G2, hermano. Ese es un falso apóstol, César Castellanos. Dios tenga misericordia de él. ¿Por qué? Recordemos que así funciona la estructura jerárquica de él. Entre mayor número de adeptos que tú consigas, de a 12, que logres afiliar, serás el líder de ellos y sumarás como puntos, ganarás más plata, te pondrán a escalar puestos, ¿sí? Haz de cuenta como cuando trabajas en una empresa multinivel, Herbalife o en Amway, ¿sí? Asimismo, entonces, Castellanos promueve este tipo, pero eso no es, esa no es una fórmula, no es una fórmula bíblica, ¿sí? ¿Dónde está que el Señor le impuso a los pastores conseguir de a 12? Eso no. Y además es una revelación, después de 2 años vienen a cambiar el canon bíblico y eso no, el canon ya está cerrado. Ya el que venga a decir que es profeta, que venga a ponerse títulos, que es apóstol, eso no es bíblico, hermanos. No nos dejemos llevar por eso. Recordemos que Castellanos es un hábil orador y es financista. Él es financista de profesión, él conoce lo que hace y conoce muy bien las estructuras piramidales comerciales. Él las conoce. ¿Ves? Y lo triste es saber que muchos de estos hermanos o primos lejanos que se lucran flagrantemente del Evangelio, en su momento vivieron su primer amor, fueron liberados, conocieron del Señor, lo amaron, pero por causa de la ganancia, de la codicia, no predican la verdad. No saben que preparar un sermón es un arte inspirada por el Espíritu Santo de Dios. Se han olvidado de los fundamentos bíblicos. Se olvidaron qué es la exégesis, la hermenéutica, y no tocan
la escatología, los tiempos finales, y mucho menos predican el Apocalipsis, porque hablar del pecado y del infierno no les es rentable. Como dijo Spurgeon, Charles Spurgeon, llegará el día en el que en lugar de haber pastores alimentando ovejas, habrá payasos entreteniendo cabras. La Biblia también dice que se volverán a las fábulas porque tienen comezón de oír. Hay una iglesia muy grande en Bogotá y de verdad están predicando fábulas. Usted busca iglesia tal y el patito feo, están predicando el patito feo. Imagínate, están hablando fábulas, se están yendo a historias personales. Los pastores ahora hablan es únicamente de sus vidas personales. Solo nos hablan de sus anécdotas. Cogen un versículo y ya hacen doctrina de ello. Y solamente hablan de su vida privada. De su vida privada, eso no nos interesa. La verdad no nos interesa. Sí, cuente su testimonio, como el Señor lo sanó, aleluya, bendito sea el Señor. Pero comience a trabajar la Biblia como debe ser, como los grandes predicadores, los grandes oradores de la palabra. En el caso de Spurgeon, de David Wilkerson, hay muy buenos pastores, ¿sí? Que no se han contaminado. Pero no, los hermanos cada vez escuchamos chistes. He escuchado chistes horribles en el púlpito, que, mejor dicho, ya para no tocar pastores, pero sí he escuchado unos que da vergüenza cómo echan chistes y chistes de mal gusto, y el púlpito es el lugar santo, es un lugar santo, no es para echar chistes. Se pueden contar algunas cosas, algunas anécdotas, algunas situaciones que puedan complementar la enseñanza. El mismo Señor usaba parábolas de la vida cotidiana para enriquecer su enseñanza. Hay que hacerlo con altura, con buen lenguaje, ¿sí? Eso nos advierte Pablo en 2 de Pedro 2:1. Pero también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y engañarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina, y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad es blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Démonos cuenta, por avaricia, y tú los ves bonitos, tú los ves con los mejores trajes, llenos, los estadios se llenan, impresionantes, y la gente se va por la fama, pero no miran la doctrina. Hace poquito un pastor famoso del canal Enlace decía que Dios le había prohibido llorar por una niña que estaba enferma, y Dios le dijo, no llore porque yo ya la sané. Y yo decía, pero ¿cómo así si el Señor dice que tu risa se convierta en lloro? El mismo Señor Jesucristo lloraba, y yo creo que llora todavía al ver la maldad de este pueblo. ¿Cómo va a decir el Señor que va a prohibir llorar? Cuando la oración con lloro, el Señor aprecia ese tipo de oraciones. ¿Ves? Entonces te quieren relajar el Evangelio. Y es uno de los grandes predicadores de la prosperidad, tal vez el más famoso. ¿Ves? Y la Biblia nos advierte de burladores. En los púlpitos se paran burladores, que no perdonarán al rebaño, siguiendo disoluciones y predicando por ganancia deshonesta. Señor, ten misericordia de estos pastores, de estas personas que se han hecho maestros, que no apacientan en los rebaños, sino que se apacientan a sí mismos. Ellos mismos viven lustrosos, viven muy bonitos, viven en aviones, tremendos autos. Había uno que llegaba en limusina a la iglesia, imagínate. Hace poquito a uno muy famoso de Puerto Rico le regalaron un carro deportivo, creo que un Ferrari de último modelo. Le regalaron un carro. Yo creo que viendo la pobreza que hay, el engaño, yo creo que los verdaderos apóstoles no hubieran aceptado eso, porque es engañador. Estos mismos personajes hacen que los pastores hacen que estas almas les den dinero para eso, porque los idolatran es a ellos. Eso se llama pastolatría, ¿sí? Y estos pastores se autoengañan, están siendo engañados por Satanás a través de las ganancias, de la riqueza. Dios no nos quiere hacer ricos. Mira, hermano, la Biblia en el Antiguo Testamento es de prosperidad y en el Nuevo Testamento es de austeridad. El Señor mismo era austero, los apóstoles,
todos los siervos. Tú no verás que ningún apóstol murió rico, ninguno. Murieron en la cárcel, murieron golpeados, crucificados, apedreados, les volaron la cabeza. ¿Y vienes tú a decirme que eres apóstol? Yo lo pongo en entredicho. Recordemos, hermano, que hay mayor juicio para los pastores porque lo dice el Señor en Mateo 7:21. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, y aquellos, muchos, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Todos estos pastores que están enseñando esto, si no se arrepienten, y oremos por ellos, hermano, oremos por ellos, porque ellos están engañados por Satanás a través de las enseñanzas falsas que están dando, a través de esa herejía de la prosperidad, porque es una herejía. Están creyendo que es que el Señor es fuente de... Sí, Él es el dueño del oro y la plata, pero Él quiere otras cosas. Él nos dice que todo nos vendrá por añadidura. Él conoce nuestras necesidades, hermano, Él sabe. Él no te va a hacer rico, olvídate de eso. Porque el mismo Jesús dijo que es más difícil que entre un camello por el ojo de una aguja que un rico entre al reino de Dios. No te va a hacer rico, olvídate, no te va a hacer rico. Acuérdate, el Nuevo Testamento es de austeridad, totalmente, hermano. Claro, Dios te va de pronto a dar una vivienda para que vivas con techo y sustento, estemos conformes. Pues que no has leído esa parte, no te la han dicho en tu iglesia. ¿Ves? Eso es lo que Dios quiere, que tengamos una vida tranquila, una vida equilibrada, una vida digna, una calidad de vida. Es lo que hay que pedirle al Señor, no riquezas. Algún salmo dice, no me dé riquezas sino del pan diario, porque de pronto si me da riquezas yo te blasfemaré y me olvidaré de Dios. Y eso sucede. Si Dios te hace rico, hermano, olvídate. Empiezas a andar en autos lujosos, compras los mejores apartamentos y te vas a olvidar de Dios. Pero si tú necesitas todos los días de Dios, Dios te va a sustentar, Dios te va a sostener, no te va a faltar el pan diario y le vas a pedir milagros, milagros y Dios te sabrá dar en la medida de tu crecimiento espiritual y en la medida en que te vuelvas también un buen mayordomo. Amén. Así es, hermanos, Dios sea bendito. Y como dije anteriormente, no hay duda que en el nombre del Señor estos pastores son usados para sanaciones y liberaciones, pero como Simón el Bango usan los dones de Dios para mercadearlos, ofertarlos como en una subasta, ¿sí? Tú ves las bendiciones porque estos pastores recibieron dones del Espíritu Santo, pero los están vendiendo. Eso es simonía, hermano. Recibir o vender el don de Dios, eso es simonía, como los que cantan y están vendiendo las alabanzas. Hermano, eso no es para hacer mercadería. Y le sacan de contexto que el obrero es digno de su salario. Hermano, predique que las canciones cristianas ya las escucha todo el mundo y van y ganan Grammys y eso es una bendición. ¿Y quién recibe los Grammys? Lesbianas, homosexuales, satánicos. Si usted está en la mesa de Dios, en la mesa de los demonios, recibiendo premios, cuando el mismo Señor, ¿cuál fue el premio que recibió? Que le clavaran unos clavos horribles en sus manos, lo escupieran, lo golpearan. Ese es el Grammy que recibió el Señor. Ustedes no se dan cuenta, todos le llaman bendición y defienden a esos pastores. Hay que orar por ellos para que se arrepientan, eso sí. Hoy lo mismo que esos mercaderes del templo que el Señor los echó es lo que está pasando. Y he visto esos profetas falsos aquí en Bogotá. Hay una iglesia de miles de almas y vi allá a un apóstol, él mismo se llama profeta y hay otro que se llama apóstol. Y se llama apóstol, yo decía, pero los profetas profetizaron hasta Juan. Existe el don de profecía, sí existe el don de profecía, pero eso no quiere decir que la persona sea profeta como en los tiempos bíblicos, porque toda la profecía estaba destinada a anunciar la llegada del Hijo de Dios. Ya el don de profecía lo puede tener cualquier hermano. El Señor te puede dar un sueño profético y tú lo puedes dar en tu iglesia, pero eso no significa que seas un profeta. El Señor te puede dar visiones de Dios, te puede enseñar, pero eso es a cualquier hermano, cualquiera. Ahora, todos sobre todos, toda carne derramaré de mi espíritu. Entonces ahí, en la medida en que tú busques los dones de Dios, Dios te los va a dar. Te puede dar un don de profecía, desde luego, pero ponerte títulos es delicado, ya lo habíamos hablado en otro programa. Así es, hermano. Entonces este profeta que yo vi en un programa, lo vi
2 veces lo escuché, iba a ir hasta la iglesia, pero dije, no, no voy a ir porque ya como que cuando se ponen títulos ya yo quedo como prevenido. Y empezó a sacar de contexto versos del Antiguo Testamento porque son los favoritos de los falsos profetas, son versículos del Antiguo Testamento. Como dije, ahí hay mucha prosperidad porque era la tierra prometida para el pueblo de Israel y profetizando que la reina de Saba le llevó regalos al rey Salomón y lo llenó de joyas y riquezas. Asimismo, Dios te va a traer esas joyas y te va a traer esas riquezas, solo que para que se cumpla ese milagro debes depositar una ofrenda de 200,000 pesos. Incluso han llegado al colmo de pedir 1,000,000 de pesos en esta iglesia. Paradójicamente la iglesia se llama el millón de almas. El Señor reprenda a estas personas que hacen esto, las corrija y las exhorte para que vuelvan al camino. Un hermanito de mi iglesia, una iglesia muy humilde aquí en Bogotá, llamado Osvaldo, me contó que fue a esa iglesia donde a veces se predica sana doctrina y a veces no. Esto fue, no sé por qué hacen esto. Y fue timado de cierta forma en esta iglesia porque el profeta de turno lo sugestionó que si conseguía 1,000,000 de pesos como ofrenda de amor para cierta fecha, que el Señor le iba a multiplicar la cifra. Después de un tiempo el hermano se encontraba deprimido porque no se cumplió la promesa. Él llevó el 1,000,000 de pesos y, oh sorpresa, en lugar de recibir bendiciones, hasta perdió una empresa que tenía. Incluso volvió a la cerveza, decepcionado de la iglesia, no quería saber nada. eh, Estaba muy mal el hermano, hasta que el pastor de mi iglesia lo llamó y le dijo que insistiera, que lo habían engañado, que cometió un error. Y volvió a su humilde iglesia y hoy está allí, gracias a Dios. Y allí se le está predicando la verdad, no por lucro. Cabe destacar que esta iglesia, el millón de almas, salió de los lomos del centro misionero de Bethesda, del pastor Enrique Gómez Montealegre. Esa iglesia yo la conozco, ha sido de gran bendición el centro misionero Bethesda. Miles de almas, si no millones, han caído a los pies de Cristo por esa obra magnífica, porque allí se ha profesado sana doctrina. Es una iglesia, allí es una iglesia de ovejas. Esa iglesia es de ovejas. Ellos son honestas, aman al Señor, pero desafortunadamente a veces en el millón de almas se invitan este tipo de maestros, profetas, de falsa teología de la prosperidad. Y de pronto sin darse cuenta, porque a veces la teología de la prosperidad hay personas que no tienen conciencia de esto y están convencidas que ese es el verdadero evangelio porque pues es un evangelio muy atractivo. Dios solo te quiere hacer rico y te quiere dar dinero, pero eso no es cierto, hermano. Entonces estos pastores nuevos, jovencitos, carentes de ciencia y sabiduría bíblica, únicamente centran sus sermones en milagros, bendiciones, y así como el culebrero que hablamos más atrás, así seleccionan entre el público quienes van a pagar una ofrenda con una cifra determinada. Esto, hermanos, es antibíblico. Un pastor no debe poner valor a la ofrenda, pues la Biblia dice en 2 Corintios 9:7, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre todas las cosas, todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Dios nos va a dar y Dios le va a dar a la iglesia. Dios no va a desamparar su iglesia. Olvídate, Dios no la va a desamparar porque es su centro espiritual. Dios no la va a desamparar. Mire cómo prosperó el templo hasta que el templo se corrompió, hasta que llegó el Señor y tuvo que echar a los mercaderes del templo. No creo que sea digno de un pastor que le ponga precio a la ofrenda. Lo mismo las semillas y los votos. Bueno, eso es voluntario. Dejemos que el dinero sea voluntario. Los diezmos sean voluntarios. No presionar al hermano, porque el Señor no va a desamparar su obra, no la va a desamparar, va a tener lo suficiente. Los pastores van a vivir bien, pero no empiecen a pedir más de la cuenta, no lo hagan, eso está mal hecho, eso no es digno, no es decoroso, no es bueno. A mí me ofende cuando un pastor le pone quienes van a dar de a 200, porque me acuerdo del culebrero, me acuerdo de ese modus operandi. ¿Eh? El pueblo colombiano, el pueblo bogotano es un pueblo de bajo poder adquisitivo.
en Latinoamérica tal vez el más bajo. La canasta familiar es muy costosa aquí en Bogotá, los servicios, el transporte, la educación de los hijos. Y el pueblo cristiano no es de clase alta aquí, de estas iglesias populares. El Señor nos sostiene con techo y sustento y con eso estamos contentos. Cuando un pastor pide 200.000, 500.000 a 1.000.000 de pesos, eso es corrupción, hermanos. Si visitan estas iglesias como Dios es amor, el millón de almas, o la iglesia de Dios es amor, o la iglesia de Pare de Sufrir, ustedes verán gente del común, proletarios, hermanos que viven del salario mínimo en su gran mayoría. Y ellos hacen esos aportes porque aman al Señor. Pero a muchos les sucede como el hermano Osvaldo, que los dejan sin nada y peor aún, les matan la esperanza, los destruyen espiritualmente. Por eso Pablo advierte que el pastor u obispo no sea codicioso y no se preste a ganancias deshonestas. Estas iglesias siempre están arreglando algo y comienzan, hermanos, una ofrenda de amor, que para el ala derecha que tiene una gotera, que para arreglar las bancas y un aporte de 200.000, bueno, entonces de 50 y van subastando la ofrenda. Por ejemplo, en los meses de junio y diciembre, tengan en cuenta, se les abre más la codicia, porque saben que los trabajadores reciben la prima o bonificación y comienzan con su retahíla de ofrendas de amor, semillas, pactos y ofrendas extrabíblicas. Y muy pocas veces se ven las obras, y más bien el pastor comienza a andar en carro de año, estrenando tremenda camioneta o tremenda casa, y los hermanitos con una mano adelante y otra atrás. Bien dijo Isaías acerca de esto, lanzando juicio contra los sacerdotes de Israel. En Isaías 3, 14 al 15. Jehová vendrá juicio contra los ancianos de su pueblo y contra sus príncipes, porque vosotros habéis devorado la viña, y el despojo del pobre está en vuestras casas. ¿Qué pensáis vosotros que majáis mi pueblo y moléis la cara de los pobres? Dice el Señor Jehová de los ejércitos. Amigo pastor, usted que me está escuchando, seguramente usted tiene su apóstol en jefe o el jefe de la iglesia, el que fundó la iglesia, que en su tiempo fue siervo fiel. Le está exigiendo un valor determinado, lo presiona para que consiga un tope de dinero, incluso lo amenaza para cambiarlo de sede y enviarlo a un pueblito remoto a predicar, si no consigue la suma indicada. Hermano, no lo haga, huya del tal apóstol, eso no es desobediencia ni rebeldía, porque la Biblia nos dice en 1 Timoteo 6:5 que toman la piedad como fuente de ganancia, apártate de los tales, apártate, hermano. Cuando una iglesia, el común denominador es la ganancia, las cifras y no las almas, hay que huir de allí. Y es lo que está sucediendo en cientos de iglesias, al punto de decir pastor a cualquier inconverso, dice que el pastor es un ladrón. Cualquier persona, los católicos toman a los pastores por ladrones, porque bastante pésimo testimonio han dado aquí en Colombia. Hace poco una señora disque apóstol pidiéndole plata al alcalde de Bogotá, vendiéndole pinturas supuestamente ungidas, pidiendo millones. ¿Qué es esa grosería? ¿Ven? Porque están llenos de codicia, cayeron en la codicia, cayeron en bajezas. No, un pastor no debe predicar por lucro, predique por amor, predique porque ama al Señor, predique porque tiene pasión por las almas. Y los inconversos no son tontos, pero un cristiano sí es tonto. Pregúntele a cualquier inconverso católico que si cree que hay apóstoles hoy en día y verá que la respuesta es negativa. A cualquiera. ¿Usted cree que hay apóstoles? No, ¿qué le pasa? Eso, hay 12 columnas con los 12 apóstoles. ¿O dónde quedarán los nuevos apóstoles? Una cosa es que sea un misionero, que abra iglesias, pero no se ponga títulos. Cosa que así es. Y está sucediendo es que se ponen títulos y entre más títulos ponga, el siervo inútil se ponga títulos, entonces mayor será el número de seguidores pastólatras que tendrá. Y lo vemos, millones de personas famosas como Benny Hinn, el señor Maldonado, pues, otro señor, Dios les tenga misericordia, Dios los perdone y los ayude, porque están predicando cosas horribles. Es que uno escucha lo que predican estos señores, compara el señor Maldonado a Dios con una ramera, horrible, de una manera que espantosa como predica este señor. Oremos por él, porque hay que orar por él. Estamos
mostrando los errores solamente, para que los hermanos no caigan en ese tipo de trampas. Y yo les pido a estos señores, pastores, siervos, ministros, que se arrepientan por la forma en que están engañando a las almas y están siendo engañados ellos mismos. Y a los hermanos y hermanas que huyan de toda iglesia que no se enseñe la sana doctrina y solo se centren en bendiciones y profecías monetarias que supuestamente Dios va a dar a su pueblo. Eso puede ser cierto, claro, Dios puede dar al que necesita, le puede dar, pero ese no es el canon, ese no es el objetivo. El objetivo es la salvación. Ya con la salvación estemos contentos. En esto, hermanos, seamos como Jacob. Miremos cómo era de astuto Jacob. El diezmo que él dio fue porque él le pidió a Dios que lo bendijera. Y cuando Dios lo bendijo con riquezas, pues él ofrendó y diezmó y dio de lo mejor de su ganado, porque Dios lo había prosperado. Nosotros ofrendamos, diezmamos o damos alguna ofrenda especial porque Dios nos bendijo y estamos agradecidos de eso y damos. Pero si tú no tienes, hermano, y en la iglesia te hacen lo contrario, te predican lo contrario, que te piden una ofrenda con un valor, que porque Dios te va a prosperar y te presionan que consigas 1.000.000 de pesos, por ejemplo, tú tienes de pronto tus ahorros o eres pensionado o le pides a tus hijos, a tu familia, al vecino, sacas una deuda gota a gota para llevar la ofrenda al supuesto profeta, pues hermano, te quiero decir que te van a robar, que te van a quitar la platica. Mira, hermano, hermana, Dios te quiere oveja para cuidarte y no burro para llenarte de cargas. Amén. Aprende a increpar la doctrina de tu iglesia y hablar con el pastor si mal obra o está cayendo en este tipo de ganancias. Hermanos, Dios no descuida a sus hijos, tenemos que ser como el santo Job, en la prosperidad y en la abundancia o en la escasez amar al Señor, en la enfermedad, en la salud amar al Señor. De lo contrario seremos unos idólatras interesados en las bendiciones y no comprometidos con el evangelio que nos ha sido legado para que seamos obreros de la grey. Amén. Oremos por nuestros pastores para que no sean engañados por Satanás. Muchos han caído en la secta de la prosperidad, como le sucedió a Marcos Witt, que ya predica otra cosa, pensamiento positivo. Yo declaro, yo decreto, yo establezco. Eso se llama dominionismo, hermanos. Eso no es bíblico. Ora con todo clamor y en el Espíritu para que el Señor nos conceda las bendiciones, si Él las quiere y si nos conviene. Este predica que saca el campeón que hay en ti. Y eso no predicaba en los años 90. Por eso tenemos que orar para que vuelvan. Si Marquitos, Casluna, Maldonado y otros de la prosperidad vuelven a predicar la sana doctrina, pues todas esas almas van a predicar sana doctrina, van a estar recibiendo palabra, alimento sólido. Oremos pues, hermanos, las ovejas allá van a dar al abismo. Para finalizar, quiero recalcar que este video fue realizado con el fin de exhortar a estos pastores e iglesias que lucran con el evangelio. Esto no quiere decir que en todas las iglesias Dios es amor suceda lo mismo, porque hay allí hermanitos, hermanitas muy comprometidos con el evangelio, gente que ora, ayuna, son columnas de oración, pero no podemos decir lo mismo, por ejemplo, de la Iglesia Universal del Reino de Dios, Pare de Sufrir, que ya está detectada es así como una secta destructora, ya denunciada ampliamente por su mercadería y engaño descarado. Razón de peso, hermanos y hermanas, que debemos sostener con nuestras súplicas y oraciones a nuestros pastores y a nuestras iglesias para que no se dejen seducir por un evangelio diferente, porque ya sabemos que las mega iglesias de la prosperidad, como el G12, están llamando a los pastores y les están dando cursillos, les están enseñando muchas situaciones para que ellos caigan y cooptan pastores y ministerios y dizque para darles cobertura y de paso cambiarles la doctrina e introducir herejías destructoras, o bien los están llevando poco a poco al ecumenismo, como acaba de hacer Rick Warren, el famoso predicador aparentemente cristiano, que ha recomendado a las iglesias evangélicas del mundo unirse al Papa. Él mismo se ha reunido con el Papa, como vemos en esta imagen. Así también hace la multinacional TVN, la misma que le da cobertura a Enlace. Estos pastores de TVN se reunieron con el Papa Francisco para trazar una agenda ecuménica mundial.
Y hace unos días otra iglesia evangélica italiana, Valdense Evangélica, allí se presentó don Francisco, les pidió perdón, pero todo esto no es más que un show mediático, una impostura para ganar almas para su causa ecuménica apóstata. Hermanos y hermanas, no nos dejemos engañar, no comamos entero, no comamos cuento, porque ustedes saben que Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y si debemos hablar con nuestros pastores, hay que hacerlo, decirles que algo no anda bien, que qué es lo que están haciendo, hay que decírselo, porque el que encubre un pecado no prosperará, dice la palabra. Debemos ser valientes y denunciar las injusticias. Yo espero que esta palabra haya sido de utilidad para que estemos consecuentes con la palabra, para que estemos todo el tiempo orando, pidiendo por nuestras iglesias y nuestros pastores. Eh, Hay que juzgar con justo juicio y es lo que estamos haciendo acá, porque Dios nos pide eso también. No lo estamos condenando a nadie, no estamos satanizando a nadie, solo que nuestros pastores se están corrompiendo, se están pervirtiendo, están cayendo en apostasía, están cayendo en ecumenismo, se están lucrando con la iglesia y no hay quien diga nada. Por eso fue este videito que hemos hecho. Y bueno, hermanos, les digo que oremos mucho. Dios les bendiga hoy, mañana y siempre. Dios los prospere, los ayude y prosperen sus almas. Amén. Gracias, hermanos.